está presionando a México para aceptar maíz transgénico? No. México está presionando para dejar de recibir maíz transgénico, porque verás, el 30% del maíz que importa México, el 30% del maíz que consume México, fundamentalmente maíz de forraje, es transgénico. Lo importa de los Estados Unidos. De Estados Unidos, como no son tontos, no cultivan maíz transgénico. Gasta menos pesticidas, tiene un excelente rendimiento, resulta muy buen negocio. Pero México, y especialmente a través de María Elena Álvarez Bulla, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, se ha empeñado en impedir que estos cultivos más productivos, más resistentes a plagas, beneficien a los agricultores mexicanos, a quienes se les trata de condenar a seguir produciendo en condiciones del siglo XVII. Vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, y entonces, México quiere prohibir el maíz transgénico. Lo que pasaría sería lo siguiente, mira, ese 30% de maíz que entra a México, porque México no es autosuficiente en maíz, por la baja productividad de sus tierras, ve lo que produce el maíz en México por hectárea y ve lo que produce el maíz en Estados Unidos por hectárea y llora. México no es autosuficiente en maíz, que se supone que es el centro originario del maíz. Entonces compra el 30% del maíz que consume, fundamentalmente maíz amarillo forrajero. Y ese es transgénico. México quiere prohibir el maíz transgénico. Si lo consigue, ese maíz que importa a México lo va a tener que importar de otros lados donde le garantice que no es transgénico y va a ser mucho más caro. Es lo que necesita México, gastar más. Si le sobra el dinero, es un país boyante, sin pobres, sin gente con hambre, sin gente desnutrida, sin niños sin escuela y sin medicamentos y sin... No tienen vergüenza. Álvarez Bulla, López Obrador y toda su caterva de bestias. El daño que se le ha hecho a la ciencia es gravísimo, pero el daño que se le hace a los agricultores con este fingimiento de una ciencia falsa, donde Álvarez Bulla afirma que el maíz transgénico tiene una serie de daños que no ha tenido en ningún lugar del mundo donde se ha producido, en ninguno, es de lo más criminal, es de lo más cruel, es además depredar a aquellos a quienes se les ha condenado a la ignorancia durante 500 años además. Porque los campesinos mexicanos están sumidos en la ignorancia por culpa de otros mexicanos que han sido sus gobernantes, los de antes y los de ahora. Y en vez de informarlos, va Álvarez Bulla, por ejemplo con los zapatistas, a decirles que cuando el maíz es transgénico ha perdido su chulel, su alma. Es un maíz sin alma. Es un maíz enfermizo que te intoxica y te daña. No es cierto, no hay ninguna prueba de eso. Pero esto lo maneja incesantemente Álvarez Bulla. Y pasa lo siguiente. Vamos a hablar de África y los transgénicos, ya que estamos preguntándonos por esto en estos últimos 5 minutos de nuestra primera hora, o incluso lo hacemos un poco más tarde hoy. Bueno, fíjate, en 2016 fue la primera vez que yo vi esto. Gilbert Arap Bor, un agricultor de Kenia, mandaba una carta abierta al Parlamento Europeo pidiéndole que dejaran en paz a África, que dejaran a África sola. ¿Qué es lo que pasa? Como Europa no tiene falta de alimentos, porque los puede comprar, tiene prohibiciones de transgénicos promovidas por los verdes, que son como Álvarez Bulla, enemigos radicales de la ciencia, gente que le da la espalda a los datos, gente que no le importan los estudios científicos y gente que considera que se está haciendo algo malévolo al jugar con los genes. Se les olvida que todo lo que comemos lo hemos modificado genéticamente de manera brutal, no solamente mediante cruzas, sino también mediante radiación. Pero el siguiente paso de la Unión Europea fue decirles a los africanos: pues tú tienes que producir orgánico, pues si no te compro. Y el don Gilbert Arap Bor, hace 6 años ya, wow,
decía, es que ustedes nos están destrozando, no puedes obligarme a no producir con mayor productividad, a producir para un mercado de boutique alimenticia, cuando yo lo que necesito es resolver los problemas alimenticios de mi país, de todos los lugares donde se hace hambre. Y que tú me vengas a imponer ese tipo de exigencias, ¿sabes qué? Vete al demonio. Y mandaba al demonio al Parlamento Europeo con una gran elegancia, por cierto, don Gilbert Arambor, lo seguí durante años después de eso. Ayer salía esta noticia. En la reunión de la Alianza para la Ciencia, los científicos agrícolas de toda África apoyan firmemente los cultivos transgénicos. La reunión anual de la Academia de Ciencias Africanas, AMASA, celebrada en Kenia, numerosos investigadores y científicos agrícolas de toda África mostraron su apoyo firme a los cultivos transgénicos, asegurando que es la herramienta que puede garantizar la seguridad alimentaria en África y en el resto del mundo. No es magia, pero es una herramienta útil. ¿No va a sustituir toda la producción? No, pero es una herramienta útil. Y si condenas a alguien a muerte por no usarla, tú estás siendo omiso en decencia humana básica. La web de Alliance for Science, organización que promueve el acceso a la innovación científica como medio para mejorar la seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida a nivel mundial, que científicos agrícolas de toda África apoyan firmemente los cultivos transgénicos, asegurando que es una herramienta de interés para garantizar la seguridad alimentaria. Este grupo de científicos ha participado en la reunión anual de Academias de Ciencias Africanas, AMASA 2022, celebrada en Nairobi, Kenia, que asegura que los alimentos modificados genéticamente que actualmente se producen tienen igual o superior composición y capacidad nutricional que los alimentos tradicionales, y además de que son más productivos, además de que te cuestan menos en pesticidas, etcétera. Esto es algo sorprendente, sobre todo al saber que esas variedades que se cultivan se han modificado para soportar la acción de los herbicidas cuyo principio activo es el glifosato, no para que sean superiores nutricionalmente. No fueron creados para ser superiores nutricionalmente, pero verás, cuando las plagas no le quitan los nutrientes al maíz, pues el maíz tiene mejor calidad nutricional. Y lo que no puedes decir es que esto hay que sustituirlo por mujeres doblando el lomo para arrancar la maleza, que es lo que ha propuesto López Obrador. Volver a los sistemas tradicionales de los saberes ancestrales, donde las abnegadas mujercitas mexicanas indígenas, las abnegadas mujeres de los campesinos, las abnegadas mujeres que no tienen escuela, las abnegadas mujeres que no tienen derechos, que los tienen en el papel, pero que no se les han hecho efectivos en su vida cotidiana, vayan al campo con su señor y se inclinen para arrancar las malas hierbas con sus manitas. Porque eso no lo va a ir a hacer López Obrador, ni Pedro Miguel, ni Pedro Salmerón, ni el Fisgón, ni Helguera. Eso lo van a ir a hacer las mujeres a las que humillan y desprecian. No hay más que decir. La ciencia está del lado de que los transgénicos son una herramienta útil que vale la pena utilizar. Que todos los argumentos que se usan en su contra han sido demolidos lo suficiente. Es que son de Monsanto. No, es que mira, la berenjena transgénica en Bangladesh se hizo con dinero público y los campesinos están felices y han mejorado su calidad de vida y ganan más dinero y producen mejor y la gente tiene un producto mejor en sus mesas. Y la berenjena en Bangladesh es, como el cerdo en México, es indispensable. No hay un solo argumento real en contra de los transgénicos más que la necedad de los neoprimitivistas, y entre esos neoprimitivistas florecen de manera especial López Obrador y la salvaje Álvarez Bulla. Cuando López Obrador, esto lo saben muchos, cuando López Obrador anunció en un debate que le iba a encargar la ciencia en México a Álvarez Bulla, antes de las elecciones,
yo publiqué un artículo, un video amplísimo sobre explicando por qué era un error y qué iba a pasar, todo lo que ha pasado, y no fui lo suficientemente inteligente y malévolo como para darme cuenta de que además iba a pasar todo lo demás que ha pasado, que es aterrador.